Bienvenidos y bienvenidas a Asterisco el Rinku Superíndice 3N del Corazu Superíndice 3N Turco Asterisco, su canal favorito para descubrir todos los secretos, chismes, intrigas y novedades del mundo de las series que nos roban el Corazu Superíndice 3N y nos hacen suspirar. Soy y estoy aquí una vez S, radiante y emocionada, para traerles un vídeo que su copyright, lo presiento, les va a encantar. Prepárense porque esto es grande. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado olas de comentarios, mares de teorías y por supuesto, ocu copyright anos de pasiu superíndice 3N. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Rafael, esa pareja dorada que nos enamoró superíndice 3 en la pantalla chica y lo muy importante, fuera de ella, y sobre esos rumores, cada vez muy insistentes y convincentes, de reconciliación superíndice 3N e incluso redoble de tambores de una posible y secreta boda. Lo han escuchado y leudo bien. Hoy, desentrao más menos haremos este misterio como si fu copyright ramos los mismísimos detectives de Estambul, analizaremos cada pista con lupa y les revelaremos detalles que, les aseguro, no han visto en ningún otro lugar. Esto es una exclusiva mundial. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al torbellino de emociones, quiero pedirles un favor que vale oro. Si aman este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias frescas, los análisis profundos y las teorías alocadas de sus series turcas favoritas, si no se pierden ni un solo capítulo y comentan cada escena, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Y activen esa campanita traviesa para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, no querrán perderse lo que tenemos preparado para las Pro Superíndice 3 y más semanas. Su apoyo significa el mundo para mu. Me da energía para seguir buscando esos datos ocultos, para traducir esos tweets en turco que nadie munde se entiende y, lo muy es importante para seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad que los haga sonreír, suspirar y por copyright no, derramar alguna que otra grima. Ahora su preparo copyright se una taza de tu copyright turco pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos como si estuvieran en un asterisco ama asterisco y a compug. Con diéresis más menos m en este viaje al Corazu superíndice 3N del romance turco. Comencemos esta investigación superíndice 3N que va a hacer historia. Bien, antes de que nos ahoguemos en el mar de rumores Kerem siento la responsabilidad de ponerlos a todos en la misma página. Para aquellos que no estén tan familiarizados con la intrincada telaraña más menos a de esta historia de amor, o para aquellos que, como yo, necesitan un pequeño más menos o recordatorio para refrescar la memoria, vamos a repasar brevemente la serie que los unió superíndice 3, que les dio vida y que nos regaló superíndice 3 momentos inolvidables. Hablamos por supuesto de la música Senu con diéresis al capm, o Lofis in the Air, como la conocemos en muchos rincones del mundo. Senu con diéresis al capm, es una comedia romántica adictiva que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un corazu superíndice 3N de oro y sueu más menos os de grandeza, que anhela estudiar en el extranjero y convertirse en arquitecta paisajista. Sin embargo, su sueu más menos o se ve truncado cuando pierde su beca debido a las turbias maniobras de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, pero frío como el hielo, implacable y obsesionado con el trabajo. El destino, caprichoso y juguetu superíndice 3N como siempre, los une en un peculiar acuerdo que parece sacado de una novela de Jane Austen. Eda fingiru ser la prometida de Serkan durante 2 meses, con el objetivo de que con diéresis copyright él recupere a su exnovia y evite un dalo medio tico. A cambio, Serkan le devolveru la tan ansiada beca a Eda, permitiu copyright dole seguir persiguiendo sus sueu más menos os. Como se pueden imaginar, lo que comienza como un simple contrato, un juego de apariencias y una estrategia de negocios, pronto se convierte en algo mucho más profundo, complejo y sobre todo, irresistible. Y aquí, damas y caballeros, es donde entran en escena Kerem Bürsin y Hande Rafael, los talentosos encargados de dar vida a Serkan y Eda, respectivamente. La química entre ellos era innegable, visible a kilu superíndice 3 metros de distancia, una energía arrolladora que traspasó superíndice 3 la pantalla y se materializó superíndice 3 en una relación superíndice 3N real, tangible y apasionada. Los fans estaban enloquecidos, comentando cada capítulo, analizando cada mirada, celebrando cada beso. La prensa del Corazu superíndice 3N lo seguía a todas partes, documentando cada paso, cada cita, cada viaje. El romance parecua sacado de un cuento de hadas moderno, una historia de amor perfecta digna de Hollywood.
Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas a veces se desvanecen como humo, las princesas no siempre encuentran a su príncipe azul, y los finales felices no están garantizados. Después copyright S de un tiempo, la relación superíndice 3N entre Kerem y Anne llegó superíndice 3 a su fin. Los motivos nunca quedaron del todo claros, envueltos en un halo de misterio y especulación superíndice 3N. Los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales, la implacable presión superíndice 3N medio tica que los asfixiaba y quizú S, simplemente el desgaste natural que sufren todas las relaciones con el paso del tiempo. La separación superíndice 3N fue un golpe duro para los fans, que aún tenuan la esperanza de verlos juntos para siempre, construyendo un hogar y formando una familia. El mundo del espectáculo se tambaleó superíndice 3 y los corazones de miles de seguidores se rompieron en 1000 pedazos. Y amigos míos, es donde la historia da un giro inesperado y se pone realmente interesante. Durante los últimos meses han circulado rumores cada vez más fuertes, persistentes y detallados sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Anne. Fotos sospechosas publicadas en redes sociales, mensajes encriptados que parecían dirigidos el uno al otro, coincidencias inexplicables en los mismos lugares, viajes secretos a destinos románticos. Todo apunta a que algo grande, muy grande, está pasando entre ellos. Pero, ¿de du superíndice 3 de surge la idea de una boda secreta? Bueno, aquí es donde entran en juego algunas fuentes cercanas a la pareja, que aseguran que Kerem y Anne han estado trabajando en secreto con mucho esfuerzo y dedicación superíndice 3N, para reconstruir su relación superíndice 3N, lejos del implacable ojo público. Según estas fuentes, la pareja se ha dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, que su amor es muy fuerte que cualquier obstáculo y han decidido dar un paso muy en su compromiso, sellando su unión superíndice 3N con un matrimonio íntimo y discreto. Obviamente no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos protagonistas. Kerem y Anne se han mantenido copyrighticos al respecto, alimentando a UNMUDS las especulaciones y manteniendo a sus fans en vilo. Pero como buenos detectives, analicemos algunas de las pistas MUDS relevantes y convincentes que hemos recopilado a lo largo de nuestra investigación superíndice 3N. En primer lugar, en las fotos. Recientemente aparecieron fotos de Anne luciendo un anillo en su dedo anular que muchos identificaron como un deslumbrante anillo de compromiso. La foto era de baja calidad y no se pudo apreciar bien los detalles, pero la similitud con algunos modelos exclusivos que, se dice, Kerem ha estado mirando en joyerías de lujo en Estambul y Europa, generaron un revuelo mediático enorme. Los fans enloquecieron, inundando las redes sociales con comentarios, teorías y felicitaciones anticipadas. En segundo lugar, en los mensajes crípticos. Tanto Kerem como Anne han estado publicando mensajes en sus cuentas de redes sociales que muchos interpretan como indirectas románticas dirigidas el uno al otro. Mensajes sobre segundas oportunidades, sobre el poder del amor verdadero, sobre la importancia de luchar por lo que uno quiere con pasión superíndice 3N y determinación superíndice 3N. Su copyright que suena un poco rebuscado y exagerado, pero en el mundo del espectáculo, estas cosas suelen tener un significado oculto, un mensaje subliminal que solo los verdaderos conocedores pueden descifrar. Y por último pero no menos importante, las coincidencias sospechosas. Ambos han sido vistos en los mismos lugares, a veces con unos días de diferencia, a veces incluso en el mismo día. Algunos dicen que se trata de simples coincidencias fortuitas, producto del azar. Pero otros, suspicaces y observadores, creen que son encuentros planeados en secreto, cuidadosamente orquestados para evitar ser fotografiados juntos y mantener su romance alejado de las maras. Ahora, quiero hablarles de otra serie turca que también copyright N ha generado mucho revuelo y que, de alguna manera, relacionada con este tema recurrente de las reconciliaciones y las segundas oportunidades. Me refiero a la exitosa Yalu Condiere Sisan, o Golden Boy, como se conoce internacionalmente. Yalu Condiere Sisan es un drama familiar con toques de comedia que nos cuenta la historia de Ferit, un joven mimado, irresponsable y problemático de una familia adinerada, que es obligado a casarse con Seyran, una joven de una familia humilde, trabajadora y conservadora, con el objetivo de sentar cabeza y madurar de una vez por todas. Lo que comienza como un matrimonio arreglado,
una farsa impuesta por las circunstancias, pronto se convierte en una historia de amor, pasión superíndice 3n, traición superíndice 3n, celos, mentiras y, por supuesto, muchas idas y vueltas que nos mantienen pegados a la pantalla. La relación superíndice 3n entre Ferit y Seyran es compleja, intensa y a veces, tu superíndice 3 psica, llena de altibajos emocionales, pero también copyright n de momentos de ternura, conexión superíndice 3n y amor verdadero. Los dos personajes tienen que superar muchos obstáculos, tanto internos como externos, para poder estar juntos. Y aunque a veces parece que no hay esperanza, que su destino es tu sellado y que su amor es tu condenado al fracaso, al final siempre terminan encontrando el camino de regreso el uno al otro, demostrando que el amor puede superar cualquier adversidad. ¿Por qué copyright les cuento esto? Porque creo que la historia de Ferit y Seyran refleja, en cierta medida, la situación superíndice 3n actual entre Kerem y Hande. A pesar de las dificultades, a pesar de los rumores malintencionados, a pesar de las críticas despiadadas, parece que el amor entre ellos sigue vivo, latente y ese fuerte que nunca. Y al igual que Ferit y Seyran, estuvieron luchando contra viento y marea para superar sus diferencias, aprender de sus errores y darse una segunda oportunidad para construir un futuro juntos. Recuerden, mis queridos fans, que los quiero mucho y nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Hasta la Pro Superíndice 3.